Conferencia número 16. El Cordero resucitado. Anteriormente, en una de estas conferencias, cité al exégeta de la Biblia, John L. Mackenzie, quien dijo que si no sabemos, puesto que está en el Nuevo Testamento, que Jesús rechazó la violencia, nada podemos saber de su mensaje personal. Es lo más evidente de su doctrina. Nuestra tarea, la de la iglesia, la de ustedes, la mía, es entender bien lo que una vez se entendió sin ninguna duda. Es entender lo que es obvio. Y goza de tanta importancia porque esta variante de cristianismo, modificada y diluida, que tenemos en todas las iglesias, es como un arreglo de conveniencia acerca de lo que dijo Jesús y no ofrece esperanzas a la gente. No le ofrece esperanzas a la gente. Esperanza, vocación de cristianos. Decimos en la misa, cito, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, cierro la cita. Vocación de cristianos es tener esperanzas y obrar por lo imposible, porque tener esperanzas meramente no basta. Esperar presupone escudriñar lo porvenir para vislumbrar posibilidades favorables. El mundo nos dice, y tal vez desgraciadamente la iglesia también, que debemos ser, entre comillas, razonables al abrigar esperanzas. Sin embargo, las esperanzas que alberga el corazón humano no son, entre comillas, razonables. ¿Recuerdan aquella mujer de quien ya les hablé en una de estas conferencias? Aquella que conmemoraba con un poema el aniversario de la muerte de su hijo, Richard Devlin, con un poema que no expresaba esperanza razonable alguna cuando le decía, hasta que te vuelva a ver, hasta entonces, con amor, mamá. Esa mujer pensaba en algo totalmente irrazonable, que se reuniría otra vez con su hijo fenecido hacía ya mucho tiempo. Quedarse sin esperanzas o tenerlas, pero que sean, entre comillas, razonables. Únicamente son importantes las esperanzas que llevan al corazón humano a confiar. Y esas son totalmente irrazonables. Por ejemplo, la esperanza de derrotar al mal o a la muerte, de que podamos ver otra vez a nuestros seres queridos ya difuntos, y no solamente una vez, sino eternamente. La oportunidad de ver a Dios cara a cara. La razón no admite tales esperanzas, pero no obstante se encuentran en todos los corazones humanos, aunque seamos cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, ateos o lo que sea. Desde una perspectiva humana, sin embargo, tales esperanzas son inalcanzables, imposibles. No nos explicamos cómo podrían convertirse en algo real, a pesar de que la palabra imposible no se encuentra en el diccionario cristiano. Y no está allí porque nada es imposible para Dios. De hecho, sabemos que Jesucristo explícitamente viene a responder a las esperanzas y a las angustias cuando esas esperanzas no se hicieron o no se hacen realidad, a las esperanzas y a las angustias de los que vivieron por milenios antes que nosotros y los que vivirán después. Nadie excepto Jesús responde a los verdaderos anhelos del corazón humano. Nadie más que Jesús, ni gobiernos, ni filósofos, ni periodistas, ni políticos, ni artistas, nadie excepto Jesús. La esperanza de los cristianos, la esperanza de la cristiandad,
no es razonable. Casi al final de nuestra divina liturgia bizantina, nos inclinamos ante el icono de Jesús y decimos, recuerden, cito, gloria a ti, Cristo Dios, nuestra esperanza, gloria a ti. Cierro la cita. La única esperanza está en Jesús. Jesús viene a salvar al mundo. De alguna manera Él nos ha escogido, a ustedes y a mí, para que seamos corredentores. De algún modo desempeñamos un papel en unión con Él para llevar a la realidad esas grandes esperanzas que alientan en el corazón humano. De algún modo desempeñamos un papel, o se nos ha pedido que lo desempeñemos, en derrotar al mal y ofrecer a Richard Devlin y a su madre la oportunidad de estar juntos otra vez. Puede ser que ustedes reaccionen a lo que digo comentando que no son corredentores y que cada cual debe atender a sus propios asuntos. Pero no negarán que les interesa lo que he propuesto, porque en lo más profundo de sus corazones ansían saber de sus seres queridos que han fallecido. Hacían quedar exentos de dolor, que el mal no les toque, ver a Dios. Son aspiraciones que comparten con cada corazón de cada persona viva en el mundo. No son ustedes nada más los que anhelan eso. Cada uno de ustedes lo sabe y sabe además que si pudiesen ayudar a que otros logren esos deseos, lo harían. Pues bien, sí pueden ayudarlos. ¿Cómo? Optando por vivir de momento a momento en pos de tal meta, en pos de hacer ese acto cristiano de amor y rehusando abandonarla aunque sea muy difícil de alcanzar. Jesús nos ha escogido a nosotros, ustedes y yo, para que desempeñemos de algún modo un papel en la tarea de realizar la gran esperanza que reside en cada corazón humano. De manera que el Cordero de Dios es símbolo de esperanza por la salvación universal, la salvación de todos. Jesús viene a salvarnos a todos, a todos. Muy claramente nos dice que el Padre es Padre de todos. La palabra diabólico procede de palabras griegas que significan calumniador, difamador, maldiciente. Esto es, alguien que divide. Lo que es malvado, diabólico, divide, pero no así lo que es santo y entero. Santo y entero podrían ser vocablos sinónimos, aunque no lo sean estrictamente, porque lo que es santo es entero, todo lo opuesto a lo diabólico. Lo santo, lo entero, une. Lo que divide es diabólico porque solamente hay un Dios, Padre de todos. Las esperanzas de los seres humanos son las mismas donde quiera. Paz, libertad en cuanto al mal y en cuanto al sufrimiento que el mal lleva consigo. Ser uno con todos los que amamos o hemos amado cuando vivían requiere una presencia, ver a Dios cara a cara. Cada vez que nos ponemos a dividir a la gente, a los cristianos entre sí, a las religiones, sencillamente a dividir, a separar, obramos para el diablo, no para el Padre, el único Padre, el Padre de todos. ¿Cuánto tiempo pasamos en cosas de poca monta, insustanciales? Entre comillas, mi grupo hace esto, el tuyo es otro. No me gusta lo que tu grupo hace, me gusta lo que nosotros hacemos. Tus dirigentes se visten de tal manera, los míos de esta otra. Entre comillas, cierra la comilla. Y así sucesiva e interminablemente. Dale que dale, sin que ninguno siquiera se incline a considerar los anhelos, paz, libertad en cuanto al mal y en cuanto al sufrimiento que el mal lleva consigo, esos que se alojan en lo más profundo de los corazones humanos, ni a responder a ellos. Hay una cancioncita sobre los irlandeses que en inglés rima muy bien. Traducida al español dice así, cito, Jesús ama a todos los irlandeses,
A todos ama con todo su poder, de color verde o naranja, negro o blanco, les son preciados. Jesús ama a todos los irlandeses noche y día. Cierro la cita. Y es cierto que Jesús les ama. Es una verdad evangélica. Pero lo que también es cierto según los evangelios es que Jesús espera de todos los irlandeses que se amen entre sí noche y día. De eso ocurrir sería algo muy natural, pero si proviniese de un pseudo-cristianismo, ya lo practiquen irlandeses católicos, ya lo practiquen irlandeses protestantes, sería falso, porque el pseudo-cristianismo divide a la gente. Y Jesús ama no solamente a los irlandeses por entero, sino a todos los seres humanos por igual, cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, lo que sea. Solo hay un Padre que es amor y ama a todos por igual e infinitamente. Cuando dividimos a la gente, cuando nos situamos por encima de y antes que los demás, y cuando decimos, no son de los nuestros, eso no viene del Padre, de Jesús, el Cordero de Dios, ni del Espíritu Santo. Eso es obra del diablo, procede de él. En otras palabras, la esperanza del cristianismo es católica, con C minúscula. Esto es universal, nada menos que eso. Santa Teresa de Ávila dijo que todo pecado empieza cuando se pierde conciencia de la presencia de Dios. Y con ello no quiso decir que Dios nos está vigilando constantemente, esperando que cometamos un error para castigarnos. Santa Teresa hablaba aquí de otra cosa. Hablaba de que Dios, nuestro Padre, es amor. Y que cuando no hacemos caso a que Dios nos ama, y a que, puesto que nos ama, estamos salvos de daño y peligro, cuando no hacemos caso a que Dios ama a todos los seres humanos, cuando no tenemos en cuenta la realidad del verdadero Dios de amor, entonces empezamos a buscar toda suerte de excusas, toda suerte de estratagemas para escabullirnos de esa realidad. Claro que escabullirse es en sí pecado, pero mientras mantengamos fija nuestra atención en el Padre, llevaremos una vida totalmente diferente. No necesitaremos excusas ni estratagemas para escabullirnos. Jesús, los evangelios, responden a los anhelos que más han arraigado en el corazón humano, aunque la persona no sea cristiana. Nadie responde a ellos tan concreta, acertada, precisa y totalmente como Jesús. Con que vayamos a la médula de este asunto. ¿Cuándo fue la primera vez en la historia que el evangelio entero se proclamó al mundo? ¿Han pensado ustedes sobre eso? Claro que Jesús dice esto y aquello aquí y allá en los evangelios y cuenta parábolas y sana y hace curaciones. Pero ¿cuándo fue el primer momento en que el evangelio entero, con todo su poder y su gloria, cuando las buenas nuevas penetraron total y completamente en la historia, sin ambigüedades? Reflexionen. ¿Cómo habrá sido aquello recién muerto Jesús? Espectáculo horroroso tiene que haber sido bajar su cuerpo de la cruz, su cuerpo agolpeado y destruido, desenclavar sus manos y pies sucios y sangrientos, horroroso para los pocos que allí estaban porque le amaban, su madre, María, María Magdalena, Juan el Evangelista. Cuando un ser amado muere, tenemos entre manos una situación difícil, ustedes lo saben. Pero descender de la cruz a alguien que uno ama y comprobar todas las señas de agonía y tormento en su cuerpo inanimado, eso debe haber sido una experiencia sumamente penosa. ¿Qué pensaron entonces María, María Magdalena, Juan y tal vez José de Arimatea poco después, cuando le llevaron a sepultar? Camino del sepulcro desde el Calvario, ¿qué emociones poblaban sus mentes? Sin duda alguna, tienen que haber sido momentos muy difíciles y muy oscuros para todos ellos.
Imagínense lo que sintieron y lo que se preguntaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto si era un hombre bueno? En los evangelios, María Magdalena ocupa un puesto muy especial, muy especial. No hay lugar a dudas de que Jesús la salvó, que su salvación hizo brotar en ella un amor muy hondo por Jesús, que no obstante la presencia de los soldados romanos que se mofaban y proferían amenazas, ella permaneció al pie de la cruz hasta el fin. ¿Qué le habrá dicho su conciencia cuando ayudó a trasladar el cuerpo de Jesús a la tumba? Cuando lo colocaron allí y la cerraron, y cuando retornó con los demás a sus moradas. Habrán caminado como si hubiesen estado en Júpiter, casi arrastrándose confusamente en un caos mental indescriptible. Todo carecía de sentido, todo, absolutamente todo. Sí sabían muy bien que la crucifixión de reos de muerte era un acontecimiento normal porque así impartían su justicia los romanos. Verdaderamente, la muerte misma había puesto fin a todo. En su corazón, María Magdalena, exhausta y confundida por los sucesos de aquel día, tiene que haberse sentido sumamente angustiada. Quizá pasó aquella noche lamentándose, llorando mucho, o tal vez todos ellos estaban demasiado aturdidos como para llorar y se quedaron con los ojos abiertos, sencillamente desconcertados. De cualquier modo, para ellos debe haber sido una experiencia muy penosa, pues amaban a Jesús y se enfrentaban al duro hecho de su muerte. Recordemos la historia tal como está en los evangelios. Mateo 28, 1, 10. Marcos 16, 1, 10. Lucas 23, 50, 56 y 24, 1, 12. Juan 19, 38, 42 y 20, 1, 18. Aproximadamente 3 días más tarde, en el primer día de la semana, domingo, al día siguiente del sábado, María Magdalena regresó al sepulcro. Iba a ungir el cuerpo de Jesús, lo menos y lo último que podía hacer por alguien a quien amaba. Entendemos muy bien por qué. Hemos hecho lo mismo. Alguien muere, ¿qué más podemos ofrecer sino un gesto de amor? Lavamos su cara o colocamos una flor sobre el cadáver, un gesto. Sabemos que en tales circunstancias eso se hace por amor, porque el amor humano, amor de cuerpo y alma, se expresa en términos de lo material del cuerpo. De manera que María Magdalena regresa al sepulcro aquel domingo de Pascua de Resurrección, pero es un día ordinario, un día cualquiera, un día en que no pasa nada. Es sencillamente el primer día de la semana, como decir lunes aquí en Irlanda. Un día cuando la gente trabaja. María Magdalena se obliga a ir y por el camino va preguntándose cómo entrará en la tumba que habían cerrado con una piedra grande. Mateo 27, 60. Llega y puede entrar porque la piedra no está en su sitio y no encuentra al cadáver. No lo encuentra, lo cual le provoca un dolor más, un dolor que solo pudo engendrar el amor. Enseguida piensa María Magdalena que alguien se lo ha robado, de manera que además de lo que ya sufre, tiene que soportar la pena de que no podrá ungirlo como se lo proponía. No contentos con haber mutilado y humillado a Jesús, también se habían robado su cuerpo, el cuerpo de quien ella amaba. Sale de la tumba y ve a, entre comillas, 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Juan 20, 11, 12. Y les dice lo que cualquiera de nosotros diría si lo mismo nos sucediese, si estuviésemos lamentando la desaparición del cuerpo de un ser querido. Entre comillas, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, cierra las comillas. Sin duda quiso decir,
Dime a dónde se lo han llevado para que yo pueda ir a recobrarlo. Un cadáver es un cadáver, ya no siente, pero eso no lo cree quien amaba a Jesús. Dime a dónde se lo han llevado para que yo pueda ir a recobrarlo. Son palabras de amor. Es una declaración de angustia. Cuánta confusión, pena y tormento no habrá sentido María Magdalena en aquellos momentos. Dime a dónde se lo han llevado para que yo pueda ir a recobrarlo. Y es entonces, en el instante más sombrío, cuando la vida es un torbellino de angustia, sufrimiento y maldad, que se proclama el Evangelio por primera vez. Porque cuando ella quiere preguntar, ¿a dónde se lo han llevado para que yo pueda ir a recobrarlo? Entre comillas, miró por atrás y vio a Jesús, cierra las comillas, pero no le reconoció de inmediato. Entre comillas, cito, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó, Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Cierra la cita. Entonces se dio vuelta a María Magdalena y Jesús le dijo, María. No María como si fuese el nombre ordinario de cualquier otra María, sino María, como solamente una persona había pronunciado su nombre, y esa persona era Jesús. María Magdalena oyó que pronunciaban su nombre como solamente la persona que ella amaba y que ya había muerto lo pronunciaba. Oyó su voz, la voz de quien ella amaba. De veras oyó a quien ella amaba llamándola María. Y en una fracción de segundo emergió María de lo más profundo de su infortunio a lo más sublime, a alegría y felicidad, porque Jesús estaba vivo. Pues entonces supo que Jesús había dicho la verdad, que se podía derrotar al mal, que al mal no le corresponde decir la última palabra, que Él enseñó lo correcto, que la vida, la alegría y la felicidad eternas son posibles. Dice el Evangelio de Juan que María Magdalena exclamó, Raboní, que era como los judíos llamaban a sus maestros y como muchos llamaban a Jesús. Raboní. Imagínense lo que debió haber sido aquel momento para esta mujer que poco antes había ido con tanta pesadumbre al sepulcro, abrumada por el sentimiento de que había perdido todo, y en un santiamén descubrió que su esperanza sobrepasaba todo lo racional, cualquier expectativa, y a la imaginación misma, cuando ante ella vio a Jesús resucitado. Y él no le dice, he resucitado, ni mira, aquí estoy. Tampoco se contenta con aparecer. ¿Qué hace Jesús? Lo que hace es ir directamente al corazón del otro, el de María Magdalena en este caso, colmándola de felicidad al pronunciar su nombre de la manera que ella conocía, asegurándole así que el amor dura para siempre. Esta es por entero la buena nueva. Esto es lo que Jesús vino a proclamar como algo que es posible. Esto es lo que Él empezó. Fue una declaración tácita que María Magdalena entendió al sentir lo que todos deseamos sentir con absoluta certeza. Esto es, que Dios es más poderoso que el mal. El domingo de Pascua de Resurrección desplazaría a aquel Viernes Santo de sufrimiento, maldad y muerte desmesurados. María Magdalena comprendió que lo bueno y lo santo triunfan de verdad. Como sabemos, María Magdalena fue el primer testigo de la resurrección. Eso está en los 4 evangelios. Según la tradición de la Iglesia, sabemos también que Jesús le perdonó sus pecados. Jesús resucitado pudo aparecerse a su propia madre, la Inmaculada Virgen María. Pudo aparecerse a Pedro, pudo aparecerse a Herodes o a Pilato, para que comprobasen cuánto habían errado. Pero no fue así como apareció por vez primera, resurrecto. Su primera proclamación de la buena nueva fue a una pecadora,
cuyos hierros habían sido grandes, aunque era capaz de mucho amor. A una pecadora perdonada que luego se mantuvo fiel, aunque abatida por los sucesos de aquellos días, acontecimientos que superó gracias a la buena nueva. Esa palabra que es un nombre, María, esa nada más esa, responde a lo que anhelan todos los corazones humanos, ayer, hoy y siempre. Recordemos el poemita que la madre de Richard Devlin escribió en el 10º aniversario de su muerte. Cito: a todos aquellos que tienen un hijo, ámenlo, pues nunca sabrán lo que es agonía hasta que deje de estar entre nosotros, hasta que te vuelva a ver. Hasta entonces, con amor, mamá. Para esta madre, la buena nueva de Jesús también significó que ver otra vez a su hijo era posible, que tal cosa podía suceder realmente. Por imposible que parezca en este mundillo 2x4, donde nos encerramos, es legítima la esperanza de la señora Devlin, pues en realidad volverá a ver a Richard y oírle decir mamá. Y cuando Richard diga mamá, será lo mismo que cuando Jesús dijo María. No es solamente mamá, es la voz de quien amamos y nos amó, libre de dolor, de sufrimiento, del mal, en paz ante Dios para la eternidad. Eso es lo que anhela el corazón humano, aquí o en Shanghai, Tokio, Teherán o Berlín. Esa es donde quiera la buena nueva que Jesús vino a proclamar. Digo pues a ustedes, podemos escoger cómo vivir. Antes de Jesús también teníamos esa opción, pero Jesús nos escogió. No escogimos a Jesús, Él nos escogió. Nos escogió para que estuviésemos con Él y en Él, y fuésemos parte del proceso que llevará al reencuentro de Richard Devlin con su madre, cuando la señora Devlin oirá que Richard le dice mamá otra vez. Es vocación noble y magnífica e increíble, vocación que todos podemos hacer nuestra si nos decidimos a vivir como vivió Cristo, actuando como el Cordero de un momento al otro y al otro. Así recordaremos a San Juan de la Cruz cuando escribió, cito: es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hacia la iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas estas otras obras juntas. Cierro la cita. Es todo cuanto se nos pide, que participemos en el maravilloso proceso de reunir a Richard Devlin con su madre, tal como María Magdalena y Jesús se reunieron ante la tumba vacía el primer domingo de Pascua de Resurrección. De manera que cuando sintamos la tentación de modificar las enseñanzas de Jesús, de seguir por otro camino que no sea el de Jesús, de comprometernos a algo diferente del amor de Cristo porque ese algo parece ser eficaz, pido muy seriamente que nos preguntemos si estamos escogiendo seguir a Jesús o si estamos escogiendo ir por un camino que no es el del Cordero no violento que ama a amigos y enemigos, porque ese otro camino no nos llevará a un sepulcro vacío, el de Jesús. No nos ayudará a oír algún día la voz de quien amamos decirnos mamá, papá, hijo, hija. Y si lo vamos por tal camino, ¿por qué continuar? El sepulcro vacío es prueba definitiva de que el camino del Cordero no violento de Dios es el camino de vida, es el camino que nos lleva a derrotar al mal y a la muerte, y es el camino que nos lleva a estar cara a cara ante Dios. Vean ustedes, la fe cristiana se basa en lo improbable, lo muy improbable. Más allá de lo improbable, también se funda en lo imposible, lo que es en extremo imposible, a saber, que alguien murió y resucitó. Todos hemos asistido a sepelios de gente que conocíamos, que amábamos, y ninguno de nosotros espera regresar a su hogar esta noche y encontrar a Titi Petra, a quien enterramos hace años y años, sentada en el balcón para darnos la bienvenida. Es sumamente improbable.
más allá de eso que es tan improbable, la fe cristiana se basa en lo que es en extremo imposible. Esto es, que Dios, creador y sostenedor del universo, de galaxias y estrellas incontables en un infinito que no comprendemos, de las plantas y los animales, de átomos y moléculas, que ese Dios se encarnó en la persona de Jesús. Pero asimismo, vean ustedes que si aceptamos lo que es sumamente improbable y que incluso parece imposible, si lo aceptamos, ¿no es ya bastante tarde para decir, entre comillas, sus enseñanzas son imprácticas, yo sé más que eso, cierra las comillas? Es una tontería pensarlo o decirlo, especialmente si uno comprende todo cuanto está en juego, no meramente nuestra salvación en el sentido de sobrevivir a la muerte, que lo que está en juego es que María Magdalena oyó decir María y la señora Tevlin oirá decir mamá. Tenemos una tarea por delante, la iglesia y cada cristiano, y es ver claramente lo que una vez se vio claramente. La iglesia apostólica, la iglesia del Nuevo Testamento, y en verdad la iglesia antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, proclamaron al Cordero no violento de Dios, proclamaron que Jesús es el siervo sufriente no violento, proclamaron que el camino de Jesús del no violento amor por amigos y enemigos es el camino de la salvación. Eso es irrecusable, esa es la verdad. Para citar nuevamente al sabio John L. Mackenzie, si no sabemos por el Nuevo Testamento que Jesús rechazó la violencia, nada sabemos de su persona o de su mensaje. Es su más clara enseñanza. Cierro la cita. Ha llegado el momento para nosotros y para la iglesia, pero si la iglesia no da un paso al frente, ha llegado el momento para que nosotros volvamos a lo que es obvio. La tumba está vacía. El sepulcro vacío es prueba absoluta de que el Cordero no violento de Dios, Jesús, y su camino no violento de amor por amigos y enemigos es el poder y la sabiduría de Dios. Nuestro Cordero ha vencido. Sigámosle. Amén.